Y ahora, Realidad en Contexto, con el licenciado Julio Pérez Peña. Saludamos a los amigos televidentes que nos sintonizan en el país, la región y el mundo a través de Boreal Televisión. Realidad en Contexto, a partir de ahora, damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí una vez más en compañía del licenciado Reinaldo Enrique, hablando de temas de derecho hoy. Buenas noches, licenciado Reinaldo. Buenas noches. Aquí estamos, ese tema interesante, no sé si usted lo va a anunciar. Sí, hablar hoy de un tema que tiene que ver mucho con lo que tiene que ver los créditos, los derechos patrimoniales de las personas. Entonces, hablemos hoy de las ejecuciones en virtud de las hipotecas, licenciado Reinaldo. Sí, fíjese, es muy bueno el título inicial que usted dijo. Sí. Sobre la ejecución de las hipotecas basado en los créditos que pueden comenzar siendo personales y créditos que tienen un carácter real accesorio, porque se crean desmembraciones que dan al traste con ejecuciones inmobiliarias, con ejecuciones mobiliarias también, porque hay que entender que las hipotecas persiguen los bienes inmuebles. Y si tomamos en cuenta, entonces, cuáles serían esos documentos que pueden servir de base para la suscripción hipotecaria, digamos, para una hipoteca, para un contrato convencional de hipoteca, hay que estar claro que el título que ampara la propiedad, que ampara el inmueble, pudiera ser la base, el título que sirve de base para poner en garantía ese inmueble, siempre y cuando las personas que tengan calidad para ello, porque hay la necesidad de ser el titular del inmueble, también hay la necesidad de que esa persona contraiga un crédito. Y en ese sentido, entonces, ese contrato de hipoteca que se crea de forma sinalmática porque genera obligaciones recíprocas, hay uno que funge como acreedor hipotecario y el otro como deudor hipotecario, entregando una cosa, no la cosa directamente, sino más bien afectando el derecho de esa cosa para que pueda garantizar un crédito determinado. Entonces, ¿cómo podríamos definir entonces? A veces te hace para vencer la resistencia del deudor, porque se buscan todos los trámites amigables a los fines de conseguir el pago sin llegar a una vía de ejecución forzosa, pero es que hay que utilizar uno de esos medios que la ley pone al alcance del acreedor. Lo que pasa es que para usted insertarse en ese medio de préstamos con garantía, usted tiene que asegurarse del crédito que va a poner el dueño del inmueble en garantía, porque de parte, o usted como acreedor, digamos, el crédito que usted va a poner en garantía con un inmueble determinado, usted no va a prestar más dinero que lo que vale la propiedad. Exacto. Entonces, usted va a analizar también la capacidad de pago que tiene esa persona, si no quiere tener inconveniente. Pero si finalmente se inscribe una hipoteca, y que se va a tomar en cuenta el orden en que se inscribieron, porque un propietario puede inscribir más de una hipoteca, puede tener más de un préstamo, pero el primero que se inscribe se aduce que es el primero que queda en el primer rango. Es decir, en el primer orden, el que inscribe primero queda en primer rango. Tiene un privilegio. Tiene un privilegio en primer rango. Si otro inscribe en segundo, pues evidentemente que habrá uno que tendrá la facultad de cobrar primero que el otro. Sí. Aunque no necesariamente el primero tenga que ejecutar o iniciar la ejecución primero que el otro. Si el inmueble cubre todas las hipotecas. Porque dos acreedores hipotecarios inscritos, uno en primer rango y otro en segundo rango, puede ser que se le esté pagando al del primer rango.
Sí. y no al del segundo. Y el segundo puede iniciar el proceso de ejecución. Lo único que tendría que poner en causa al primer acreedor, y cuando eso genere alguna adjudicación en una licitación, evidentemente que por el procedimiento del orden, el que está en primer rango cobrará primero. Sí. Pero, ¿dónde que queremos ir? En sí, no es propiamente al procedimiento total, sino a la inscripción La inscripción. del contrato de hipoteca, lo que se dice muchas veces, que el contrato de hipoteca es convencional cuando se suscribe describiendo, definiendo, identificando un bien inmueble para poner en garantía alguna deuda. Perfecto, eso es convencional. Sí. Y que sirve de base el título del que es titular la persona que toma el préstamo, que se convierte en deudor. Pero ¿y qué resulta si usted hace un préstamo o usted conoce a alguien que hace un préstamo en virtud de un pagaré notarial? También no es una hipoteca. Pero se puso el título en garantía. No necesariamente, No. porque cuando se hace un pagaré notarial, si analizamos las disposiciones de nuestro Código Civil, en el 2092, en el 2093, que le dice a usted que los bienes del deudor son la prenda común del acreedor. Sí, entonces, partiendo de ese principio. Usted sí. va en su momento a accionar en contra de los bienes de ese deudor, de ese que le debe al acreedor. Entonces, ¿cuáles son los procedimientos? Bueno, en virtud de un pagaré notarial, la Suprema ha establecido mediante resolución que sí, que se puede inscribir una hipoteca, porque si bien es cierto que el pagaré notarial, y cuando decimos el pagaré notarial nos referimos a la primera copia certificada, Sí. que muchos abogados le llaman compulsa. Compulsa. La ley no dice compulsa, lo que dice el 545, que el pagaré, que la notarial, o sea, tiene carácter de título ejecutorio. Eso está en el lenguaje de los y notarios. Que las primeras copias y copias ulteriores son ejecutorias siempre que convenga pagar sumas de dinero. Sí. Y el 551 del mismo Código Civil le dice a usted que el crédito tiene que ser líquido, cierto y exigible. Así Entonces, es. Porque usted no puede convenir en un pagaré notarial que alguien le debe a fulano 100 sacos de arroz, porque no sería líquido. Si usted La tiene liquidez envuelve el dinero. Si usted tiene la designación catastral de un inmueble más el pagaré, entonces puede hacer la doble factura de inscripción hipotecaria. Se hace una doble factura. Sí. Pero ¿qué tipo de hipoteca genera la vinculación de un crédito personal, como lo es el pagaré, con una cosa que puede ser mueble o inmueble? Sí. Porque los bienes se dividen en bienes muebles e inmuebles, bienes, digamos, que se consideran por destinos inmuebles, como son los instrumentos para el arado, como son los abanicos que están agregados a la pared. O sea, hay bienes que son por naturaleza, que son bienes inmuebles por naturaleza y a otros que son bienes inmuebles por destino. Por el objeto que se aplica y por determinación de la ley. Pero los bienes inmuebles en sentido general y los bienes muebles pueden ser objeto de ser pasibles de ejecuciones conforme a los procedimientos que establece la ley. Entonces se inscribe una doble factura de hipoteca judicial definitiva. ¿Y por qué definitiva? Porque la Suprema Corte de Justicia ha entendido como legislador positivo que si el 545 le da la ejecutoriedad al pagaré o a la primera copia del pagaré por envolver el pago, la obligación de una suma de dinero y de forma líquida, cierta y exigible, como dice el 551, y entendiendo que los bienes del deudor son la prenda común del acreedor, pues entonces se inscribe una hipoteca judicial definitiva y que oportunamente, si hay atraso en el pago, es natural que una vez ya identificado el bien inmueble, en el caso hipotético que así fuese, pues entonces se procederá conforme al embargo inmobiliario ordinario. Usted dirá, ¿y por qué no al embargo abreviado o especializado conforme a la ley 189-11, que es una ley que le gusta mucho? La de fomento agrícola, bueno, el Código de Comercio. Es que el 149 de esa ley, ese artículo en la parte infin establece que se pueden inscribir hipotecas siempre en que haya sido
de forma convencional. ¿Qué quiere decir eso? Que para que yo pueda optar por una hipoteca abreviada o un embargo abreviado, yo tengo que inscribir una hipoteca de carácter convencional. Sí. Es decir, no voy a hacerlo en virtud de un pagaré notarial, pero tampoco en virtud de una sentencia. No. Sino que voy a tomar un título de propiedad que me va a servir de base, de justificación, y que me va a decir quién es el titular de ese derecho y que si ese deudor es el titular, bueno, pues bien, podría yo entonces hacer una hipoteca convencional desde el inicio, identificar ese bien inmueble y afectar con algún gravamen, con ese privilegio denominado hipoteca, para entonces tener derecho en un futuro a ejecutar conforme a esa ley especial o especialísima. Pero si no tengo una hipoteca convencional, entonces, y lo que he inscrito es una hipoteca judicial definitiva, pues entonces la ley me manda y el procedimiento civil a que yo vaya a ejecutar esa hipoteca judicial definitiva conforme a un procedimiento de embargo ordinario. Para eso están los artículos 673 hasta el 748. Yo tengo que cumplir con esos textos que manda nuestro derecho civil para ejecutar. Y ahí ya usted sabrá, mandamiento de pago, embargo, denuncia, contradenuncia. Todos los trámites. Luego vendrá inscripción del embargo, lectura de pliego, entre otras cosas que lo seguiremos aclarando en el próximo segmento. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Realidad en Contexto.